En Sinaloa se reporta que un blanco de alto perfil fue abatido durante los enfrentamientos de esta tarde en Navolato. Hubo uso de helicópteros y otras fuerzas del orden. La presidenta Claudia Sheinbaum señala que las consultas de la Suprema Corte de Justicia sobre la reforma al Poder Judicial están fuera de toda norma, mientras que el INE es notificado de una suspensión al proceso electoral judicial. Se anuncia la nueva beca Rita Cetina para alumnos de nivel básico. Con ella se busca apoyar a 5.6 millones de estudiantes. Vamos a tener detalles de la misma. Han pasado más de 24 horas de la emergencia en un edificio en peligro de derrumbarse en el municipio de Naucalpan, ahí en el Estado de México. Vamos a estar en la zona. Sigue todo bajo resguardo de las autoridades. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Lo saluda Jaime Núñez. A nombre de mi compañera Selene Flores, titular de este espacio informativo, le damos la bienvenida también a este fin de semana. Vamos con toda la información. E iniciamos con información importante de última hora prácticamente por lo que ha ocurrido allá esta tarde. Movilización de fuerzas del orden en Sinaloa. Se han difundido videos en redes sociales sobre un operativo por tierra y aire. Esto en los municipios de Navolato, Mocorito y Angostura. Milenio ha confirmado que un equipo de fuerzas especiales abatió a un presunto blanco de alto perfil, sin que se tenga hasta este momento detalles sobre su identidad. Esto se da a 2 semanas de un operativo fallido en Tres Ríos, en Culiacán, en el que buscaban capturar a Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como el 27, uno de los hombres de mayor confianza de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y considerado como un objetivo de alta generación de violencia en aquella región del país. ¡Oiga tu madre! Corrieron. Se volteó, güey, mira. Se voltearon. Mira. ¡A tu madre! Ya la voltearon ya, güey. Escucha, chiquilín. ¡Vaya la verga, güey! Y bueno, esta ola de violencia ya tiene para prácticamente un mes en aquella región del país. Anoche en Culiacán fueron tirados los cuerpos de 5 hombres en la calzada Heroico Colegio Militar en la zona suroriente de la ciudad. El hallazgo ocurrió cerca de las 11 de la noche y provocó una rápida movilización de las corporaciones policíacas y del propio Ejército y Marina. Además de este hecho, continúan los levantones, pues la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada ha dado a conocer sobre 6 nuevas denuncias por privación de la libertad, también ahí en Culiacán. Y en ese contexto violento, hoy el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, anuncia que 590 elementos de la Guardia Nacional ya están desplegados en Culiacán para reforzar la seguridad y que mañana se va a reunir con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero ¿cuál es la situación? ¿Lo que se está viviendo a esta hora? ¿Qué novedades nos tienes de este operativo? Vamos directamente hasta el punto de la noticia con Carlos Morales. Carlos, muy buenas noches desde la Ciudad de México. Buenas tardes aún allá en Sinaloa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a todo el auditorio de Milenio. Pues nos encontramos como desde a partir del 9 de septiembre, siempre pendientes de lo que está sucediendo, porque estos hechos de violencia están en el centro sur de Sinaloa y que hoy llegaron precisamente a los municipios de Mocorito, Navolato y Angostura. Estos tres municipios colindan entre sí y fue ahí donde pues un grupo élite de la Secretaría Armada de México, este grupo de 150 elementos que se anunciaba llegaban hace un par de semanas, pues es este grupo el que estaba efectuando un fuerte operativo que logró ser captado
por diferentes ciudadanos en diferentes aspectos del momento del operativo en estos 3 municipios, pero que llamaba la atención, muchísimo la atención, por la utilización de 3 helicópteros de estas fuerzas élites. Pero fue uno de estas aeronaves la que tal parece que se enfrentó a balazos con un grupo de civiles armados que transitaban por la comunidad de Chinitos en el municipio de Angostura. Ahí fue finalmente donde se enfrentaron a balazos esta aeronave que respondía a la agresión armada de los civiles, y en un segundo video pues se logra observar cómo estos fuerza élite ya estaba interceptando una camioneta blanca con los vidrios muy polarizados. Después de estos videos empieza a surgir información que todavía no se ha logrado confirmar, porque la única autoridad que ha enviado información es la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, pero simplemente fue para decir que fue la fuerza élite la que ejecutó el operativo y que sería la Secretaría de la Defensa Nacional quien va a confirmar todo lo relacionado con este operativo. Pero se dice o se rumora que en este convoy iba Jorge Humberto alias el Perris o el 27. Esta persona se dice que es un capo, parte de la facción de los Chapitos, miembro del equipo de seguridad de alto rango que es buscado por las autoridades americanas, y que hace apenas 11 días tal parece estaba acorralado en un departamento en el sector Tres Ríos de Culiacán, pero que logró huir de las autoridades y que desde entonces le estaban siguiendo los pasos. Hoy lo encontrarían y pues se daba este enfrentamiento. Como consecuencia, no tenemos los datos oficiales porque, te repito, Jaime, todavía no hay información oficial, pero también se dieron el despojo de 3 vehículos porque las personas civiles armadas que huyeron del lugar se robaron 3 vehículos para seguir la huida, y también, desafortunadamente, un joven está grave en el hospital porque fue atropellado por una unidad. Así la situación en Sinaloa durante este día con este fuerte operativo que se está viviendo. Vaya situación, Carlos. Las imágenes en redes sociales no dejan lugar a dudas de la tensión y de lo duro que está pasando en estos momentos en aquella región del país. Carlos, cuídate mucho, seguimos atentos y si hay algún cambio en la información, de inmediato estaremos de regreso contigo. Atento a la actualización de información y por supuesto se lo compartimos al auditorio. Hasta pronto, Carlos Morales, allá en Sinaloa. Y en Querétaro, una agrupación musical fue atacada a balazos. Se trata del grupo Emiliano Cuevas y Grupo Penumbre, originarios de Villagrán, en Guanajuato. Los hechos sucedieron cerca de las 2:30 de la madrugada en el estacionamiento de un bar conocido como El Mezcalito. Ahí estaban ofreciendo o habían presentado una presentación, estaban tocando en ese sitio. Los músicos tomaban un descanso cuando sujetos armados se acercaron a ellos y les dispararon para después escapar. El ataque fue directo contra los cantantes. La Secretaría de Seguridad Pública informó que la agresión dejó 2 personas muertas, al vocalista Emiliano Cuevas y a otro integrante. Se realizó ya un operativo en la zona para la localización de los agresores. Sin embargo, no hubo personas detenidas. La banda regional mexicana usualmente tocaba corridos y lo hacía de esta manera. En Guerrero, el secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Tapia, fue asesinado a balazos ayer en el centro de la ciudad, a una cuadra de la Plaza Central Primer Congreso de Anáhuac. Tapia Gutiérrez fue interceptado por desconocidos que lo agredieron a balazos para después escapar. El crimen sucede apenas 4 días después de que Tapia había rendido protesta en el cargo de secretario general del Ayuntamiento. El alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, aseguró que Francisco Tapia era un hombre intachable, con una trayectoria jurídica a quien nunca se le señaló un solo hecho incorrecto. Hasta el momento no se ha informado del móvil o bien si hay detenidos de estos hechos. Y el hecho de la violencia también está en Salamanca, ya le decíamos ayer, luego de este asesinato de al menos 17 personas en los últimos 2 días. Han sido 48 horas de terror. Hubo un despliegue de más de fuerzas de seguridad. Vamos a enlazarnos directamente con mi compañera Gwendolyn Adame, que tiene más detalles de todo lo que está ocurriendo. Gwendolyn, situación difícil en el estado de Guanajuato. Qué gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Así es, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Efectivamente, hace unos momentos se anunció el despliegue de más de 400 elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional aquí en el municipio de Salamanca, donde me encuentro, ello derivado pues de la violencia que ha azotado a este municipio prácticamente durante esta semana. Comentarte, ayer durante las primeras horas del día en diversos puntos de este municipio fueron localizados 12 cuerpos sin vida, cuerpos con evidentes signos de violencia, cuerpos pues con impactos de arma de fuego, e inclusive la mayoría de esos cuerpos estaban lamentablemente desmembrados
Esto se atribuye a una pugna entre dos grupos delictivos por el territorio aquí de Salamanca. Se trata del cártel local, el cártel Santa Rosa de Lima, que estaría pues peleando el territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación. Adicionalmente, esos 12 cuerpos que fueron encontrados la mañana de ayer, el día lunes a altas horas de la noche, un comando armado ingresó a un anexo localizado en la colonia El Rosario, aquí en Salamanca, donde pues prácticamente con su camioneta derribaron la puerta, asesinaron a 4 personas, lesionaron a 2 más y se llevaron por lo menos a 5 privadas de la libertad. Se presume, esto no ha sido confirmado, que algunos de los cuerpos que fueron encontrados esparcidos aquí en el municipio pertenecerían a esas víctimas privadas de la libertad. Por tal motivo, pues el día de hoy hubo una reunión interinstitucional entre el alcalde de Salamanca, César Prieto, entre el gobierno del estado de Guanajuato y entre fuerzas de orden federal, donde se ordenó el despliegue de 400 elementos de la Sedena. También pues el helicóptero de las fuerzas del estado de Guanajuato estará dando rondines de seguridad. Escuchemos al secretario de gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lorna. Por primera vez se está instalando una mesa de trabajo, un grupo interdisciplinario donde participó el municipio, la Guardia Nacional, la Defensa Nacional. Tenemos presencia permanente en el municipio. Actualmente la estructura se logró generar una contención ya en temas de seguridad. Vamos a continuar con la acción de mitigación y las labores de investigación. Nos confirman de las fuerzas federales que arribaron 400 elementos de la corporación, de la Sedena, que van a estar en coordinación a partir de este momento ya con las fuerzas municipales y estatales. Gwendolyn, pues atento a lo que vaya a suceder en ese sentido, Gwendolyn, y mucho cuidado con todo el tema. ¿Quieres agregar algo, Gwendolyn? Correcto, añadir que adicionalmente esos despliegues de la Guardia Nacional y la Sedena en el municipio de Salamanca se estará llevando a cabo un reforzamiento en la entrada del municipio de Celaya, que es prácticamente vecino. Ello derivado de que pues el alcalde electo estará presentando ya lo que será su gabinete y al secretario de seguridad. Así que pues este anillo, este blindaje se estará dando prácticamente en la zona Laja Bajío, que es donde hemos detectado pues la principal presencia de estos grupos delictivos. La violencia homicida se ha expandido a más municipios esta semana. Pues ya estaremos atentos, Gwendolyn, sobre lo que ocurre. Recién llega a la gubernatura Livia Denis, la gobernadora entrante, y bueno, pues vemos este pues duro momento que está viviendo esta región del país. Cuídate mucho, Gwendolyn, y atentos a la situación allá en Guanajuato. Excelente noche. Hasta pronto. Y sobre el enfrentamiento en días pasados en Chiapas, donde militares, pues sí, dieron muerte a 6 migrantes, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que entre las víctimas había una persona originaria de El Salvador. Cuestionó sobre el tema hoy la mandataria. Cuestionada sobre este tema hoy la mandataria, que ya se tiene identificada la mayoría de las víctimas, señala que en caso de que los datos puedan ser públicos, lo dará a conocer a través de Rosa Isela Rodríguez, la propia secretaria de Gobernación. Sí están identificados, la mayoría están en contacto el secretario de Relaciones Exteriores con las embajadas. La propia Secretaría de la Defensa Nacional presentó denuncia contra los elementos que dispararon. Están haciendo las investigaciones. Los nombres y edades les pedimos para conocer si se pueden, no tengo la certeza si se pueden dar a conocer, pero sino que la secretaria Rosa Isela nos ayude a darlos a conocer. ¿Se abrió fuego? Se están haciendo las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. En este espacio le informamos que la Suprema Corte de Justicia analizará la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a estos hechos. Primero, asegurando que el paro dentro del Poder Judicial está afectando la paz y la seguridad en el país, ya que dijo que no hay jueces que liberen órdenes de aprehensión en caso de que la Fiscalía General de la República la solicite por delitos federales. También la mandataria aseguró que las consultas hechas por la Suprema Corte de Justicia de la reforma al Poder Judicial se encuentran fuera de toda norma. Que está totalmente fuera de norma. En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución. Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional.
Y en ese sentido, el Instituto Nacional Electoral ya fue notificado con varias suspensiones a este proceso de elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros dictada por un juez de distrito, en particular de Colima, pero ya llegaron también otras. En este caso, en caso de no hacerlo, cada uno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral será acreedor a una multa de 54,000 pesos y serán incluso denunciados ante la Fiscalía General de la República por el delito de desacato. Cuestionado sobre este tema, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, señaló que el INE debe continuar con este proceso. No haga caso, que es una ocurrencia que está expedido por un órgano que no tiene competencia. El juicio de amparo y toda suspensión que surja de él es improcedente, de acuerdo con el 61 constitucional. Ellos no están obligados a acatar resoluciones que tengan origen la violación de la Constitución y la violación al principio de legalidad. Ellos deben de continuar con su trabajo, preparando lo que en su momento la ley orgánica les autorice y preparando lo que la Constitución ya vigente les faculta. Y hay otras circunstancias y otras decisiones judiciales que también el día de hoy conocimos. Para platicar de ello, está en la línea telefónica y me da mucho gusto poder saludar a la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, ya que el partido obtuvo un amparo en contra de la reforma al Poder Judicial que va en contra de lo que va a ocurrir en cada una de las entidades, de las 32 entidades y en cada uno de los 32 congresos. Diputada, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Hola Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti, tu auditorio. Cuéntenos qué fue lo que decidieron el día de hoy o qué recibieron ustedes como una decisión jurídica. Pues mira, hoy a mediodía recibimos una muy buena noticia desde Querétaro. Una jueza muy valiente queretana decide otorgar una suspensión provisional a un amparo que metimos legisladores de Movimiento Ciudadano, como parte también de toda una estrategia que hemos venido sosteniendo en las últimas semanas. Recordarán que Jorge Álvarez Maínez metió también ya un amparo contra el proceso de la aprobación a nivel federal, también una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para, pues, evidentemente generar una opinión por parte de la Comisión a la violación de los derechos humanos que trae esta toma del Poder Judicial hacia los ciudadanos. Y lo que está mandatando esta suspensión, y es muy innovador, y en el marco de lo que ayer votó la Suprema Corte para poder empezar el análisis de la situación en el seno de la Corte, es que se tiene que suspender la armonización de la reforma judicial en las constituciones locales, en las 32 entidades, porque es violatoria de la Constitución. No nos otorgó el amparo ante el proceso federal porque lo considera ya consumado, pero lo otro no. Y en lo otro, pues al final hay toda una lógica de protección al Poder Judicial local, a los trabajadores del Poder Judicial locales, a los jueces y magistrados locales, porque ordena no despedirlos. Y entonces de esta manera, pues desde lo local se está generando un cambio muy interesante para ver cómo también cada territorio va a tener su visión sobre el tema. No hay que echar en saco roto que fue Querétaro, que además dicho sea de paso, yo soy queretana, cuna de la Constitución. Ustedes saben que hoy cumple 200 años la Constitución de 1824, la primera Constitución republicana del país. Cabe recordarlo hoy cuando está en riesgo la República. Y Querétaro le votó en contra al presidente su declaratoria constitucional de la reforma. ¿Este amparo, diputada, se tiene que acatar de manera inmediata por parte de los congresos? Sí tiene que, bueno, es una suspensión provisional. En los siguientes días tendrán que dictar la definitiva. Nosotros confiamos que así va a ser. Y en caso de que sea así, pues van a tener que acatarlo de manera definitiva. Hemos estado viviendo en el Obradorato, que se pasan los amparos por el Arco del Triunfo, y estuvo el Tren Maya, estuvo también Santa Lucía. Pero sí creemos que en un nuevo gobierno, pues la presidenta tiene un nuevo espacio para construir una cosa diferente. Entiendo. Y si bien es cierto, ellos tienen una visión de lo que tiene que ser el Poder Judicial, pues creo que es momento también de dejar que la Constitución, que aún no ha sido reformada porque no entra en vigor la reforma, le dé espacio a los tres poderes a que se equilibren.
Diputada, por último, ¿qué opinión le merece lo que ocurrió hoy también que nos enteramos y que el INE ya recibió estas notificaciones para detener el proceso de lo que viene en relación a la elección de jueces y magistrados? Pues van a tener que reaccionar en consecuencia. El INE no puede tener una agenda partidista. El problema de la reforma al Poder Judicial es que responde a una agenda partidista. Es el primero, neutral tendría que ser el INE. La gente, y la gran mentira a la que le hicieron partícipe y le dijeron, es que esto les va a traer más justicia, pero no es así. Lo que va a hacer es que la justicia esté en manos de un partido político y quien les firmen sus sentencias van a ser políticos profesionales de Morena. Entonces creo que pues el INE tiene mucho que hacer acatando las resoluciones. Perfecto, pues Laura Ballesteros, diputada del Movimiento Ciudadano, atentos para ver el paso jurídico o el camino jurídico que va a tener que tomar esta decisión o este amparo que hoy obtuvieron como grupo parlamentario y como grupo político. Gracias por estos minutos y estaremos atentos a lo que siga. Gracias, démosle espacio a la Constitución, ¿eh? Los tres poderes van a tenerse que equilibrar dentro de sus facultades, sin politiquería ni partidismos de por medio. Gracias, diputada, cuídese mucho, muy buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Es la diputada Laura Ballesteros con esto que se conoció el día de hoy. Y en medio de este debate y por tercer día consecutivo, trabajadores del Poder Judicial se manifestaron nuevamente. Lo hicieron a las afueras de la sede del Consejo de la Judicatura Federal, esta que se ubica al sur de la capital del país. Esto después de que ya se aprobó la reforma al Poder Judicial. En las protestas se presentaron aproximadamente 200 personas gritando consignas como "Arriba la justicia, abajo la reforma". En más información judicial, la Sala Superior del Tribunal Electoral analizará las primeras impugnaciones sobre la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados presentadas por el PAN y por Movimiento Ciudadano para ser parte de las discusiones de este Consejo General del INE, lo que estábamos platicando. Recordemos que la reforma judicial del expresidente López Obrador plantea que los partidos políticos no pueden participar en el proceso electoral. Por cierto, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, respondieron ya a la carta que envió el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, mediante un oficio. Este le recuerda al senador de Morena que el Consejo de la Judicatura no debe entregar todavía el listado de las personas juzgadoras del Poder Judicial, ya que existe, a su argumento, una suspensión temporal de la entregada a la reforma desde el pasado 28 de septiembre. Sin embargo, se acordó que en la siguiente sesión plenaria se determinen las acciones relacionadas con el cumplimiento de suspensiones decretadas por diversos órganos jurisdiccionales. Vamos a temas de la política. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de la beca universal Rita Cetina para estudiantes de nivel básico. La mandataria señaló que el apoyo iniciará en 2025 con estudiantes de secundaria. Pero, ¿en qué consiste esta beca? Será repartida a un universo de 5.6 millones de estudiantes. Van a recibir 1,900 pesos por familia. Además, se detalló que se van a entregar 700 pesos adicionales a familias que tengan más de un estudiante en educación básica. El registro va a comenzar a partir del 14 de enero al 17 de enero. Los requisitos para esta beca son CURP del menor, comprobante de domicilio, número telefónico y correo electrónico. Más tarde, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En su cuenta oficial de X, Sheinbaum Pardo reveló que el motivo de la llamada fue para felicitarla por su toma de protesta, que ambos abordaron la relación bilateral en materia económica, cultural y comercial entre ambas naciones. Mientras corría el tiempo de la tarde, Joe Biden escribió a través también de su cuenta oficial de Twitter, en este caso de X, que espera continuar con esta sólida y colaborativa asociación que promoverá la prosperidad y la seguridad en ambas naciones. Ahí vimos a los mandatarios, tanto la mandataria mexicana como el mandatario estadounidense, utilizar sus redes sociales para corroborar esta llamada que se llevó a cabo el día de hoy.
Por cierto, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se trasladó en avión comercial a lo que es su primera gira donde está encabezando o donde encabezó el evento donde se conmemoró el bicentenario de la Constitución de 1824. Recordemos que al inicio de su sexenio el expresidente Andrés Manuel López Obrador también hacía traslados en aviones comerciales. Esperemos que esto dure, que esta imagen que tenemos de una Claudia Sheinbaum presidenta sonriente y la ciudadanía acompañándola dure el resto de su sexenio. Mientras que en Ciudad de México se alista la transición de la jefatura de gobierno entre el gobierno saliente de Martí Batres y el entrante de Clara Brugada. Ese sábado la exalcaldesa de Iztapalapa va a rendir protesta ante el Congreso local capitalino, luego de que encabezara un evento en el Teatro Metropolitan. Vamos a repasar un poco de su gabinete, ahí lo vamos a ver en pantalla, y vamos a recordar estos perfiles. Pablo Vázquez se va a mantener, como lo sabemos, al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. César Cravioto será el nuevo secretario de Gobierno. Alejandro Encinas será nuevo también, ya viejo conocido de la política local. Él va a estar al frente de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y de Metrópolis. Nadine Gassman estará al frente de la Secretaría de Salud. Miriam Ursúa repite, ella se queda en la Secretaría de Gestión de Riesgo y Protección Civil. Alejandra Frausto llega del Gobierno Federal a la Secretaría de Turismo a nivel local. Araceli González será la titular de la Secretaría del Bienestar. Julia Álvarez y Casa estará en la Secretaría del Medio Ambiente. Momento de la primera pausa, vamos a regresar con más información. Hay un tema muy importante y sensible en el Estado de México que involucra un edificio. Ya estaremos de regreso. Cambiamos de información. Han pasado más de 24 horas de la emergencia de este edificio que se encuentra en peligro de colapso en el municipio de Naucalpan, ahí en el Estado de México. Hasta el momento la zona permanece acordonada y bajo resguardo. Vamos directamente contigo, Fer Cruz. ¿Te encuentras ahí desde muy temprano? ¿Qué es lo que ha ocurrido, Fer? ¿Hubo protestas de personas que se sienten abandonadas por el gobierno? ¿En qué va la cosa? Fer, te saludo, buenas noches. Desde el municipio de Naucalpan de Juárez, y es que ya lo mencionabas, precisamente llevan ya más de 24 horas, 48 para ser exactos. Se han estado manifestando los vecinos porque aseguran los ha olvidado el dueño precisamente de este inmueble que lleva un poquito más de 20 años construido. Hay personas que llevan prácticamente toda su vida, 10 años rentando en este inmueble. Son 4 familias, algunas durmieron en la calle, sobre esta calle donde nos encontramos transmisión completamente en vivo. Detuvieron también a una persona que quiso ingresar a rescatar lo poco que tenía, pero el riesgo es inminente. Ya platicamos con las autoridades y es que no hay de otra, van a esperar a que colapse en su totalidad esta estructura, porque no pueden apuntalar ya que está en riesgo, ya los cimientos están completamente vencidos y es cuestión de minutos, de horas, tal vez de algunos pocos días, para que pueda vencer en su totalidad este edificio. Y es muy importante, la onda podría afectar 80 metros a la redonda, es decir, se podrían ver afectadas algunas viviendas, algunos vehículos. Tengo la oportunidad de platicar pues con las autoridades. ¿Qué te parece? Escuchamos lo que nos comentaron. Efectivamente, yo creo que el riesgo de colapso, es alto. A final de cuentas, esto puede suceder en cualquier momento. Se sigue presentando ahorita daños, ruidos, truenos, deslaves del talud. En cualquier momento puede colapsar. ¿Y entonces qué van a hacer? Ahorita de momento estamos esperando precisamente a ver cómo se va presentando ahorita en estos momentos. Vamos a estar aquí permanentemente. Fer. Ya escuchamos, Jaime, pues esta declaración de las autoridades. Nos comentan, van a permanecer de manera permanente, y es que ya lo mencionaba, el riesgo es inminente, los elementos de protección civil ya no pueden hacer nada. Hace unos momentos ya el ayuntamiento les entregó algunas despensas, también algunas colchonetas, se comprometió a entregarles dinero a estas 4 familias que fueron evacuadas de este inmueble para que puedan pagar una renta, pues mientras, 1, se cae este edificio, y 2, mientras se encuentran un lugar pues donde volver a rentar. Y es que esa es una situación, porque aparte viene la otra parte, la otra cara de la moneda, que es quién les va a pagar
todos sus muebles, todos los bienes que juntaron por años y que están ahí dentro de este edificio y que pues van a quedar reducidos a escombros una vez que este edificio se caiga. Y ya lo mencionaba, es cuestión de segundos, de minutos, de horas, tal vez en los próximos días, pero van a dejar que solito se caiga. Así las cosas desde Naucalpan. Qué cosa, qué cosa. Y luego regresamos a lo que siempre hemos dicho en estos espacios, mi querido Fer. ¿Quién permitió construir un edificio con esas características en un terreno con esas condiciones? Hay que remontarnos a 30 años y ahí tendremos la respuesta a todo ello. Lugares en donde nunca debió construirse, hoy es lo que estamos viendo. Y es aquí, y es en Acapulco, y es en Tabasco, y es el calentamiento global, y es la lluvia. Vaya circunstancia, Fer, vaya circunstancia. Ojalá que esto no trascienda a mayores. Cuídate, Fer. Buenas noches. Quedamos pendientes, Jaime. Muy buenas noches. Hasta pronto. Y miren, en Oaxaca los remanentes de la depresión tropical 11E continúan causando afectaciones en el istmo de Tehuantepec, en el municipio de Juchitán particularmente, por lo que más de 150 personas permanecen en albergues. Vamos contigo directamente, Ramón Bragaña. ¿Qué es lo que nos cuentas? Y vaya situación tan adversa. Muy buenas noches. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, han sido 2 días muy complicados para más de 2,000 habitantes de esta comunidad que resultaron afectados por las 2 inundaciones que sufrió el río Los Perros, que atraviesa prácticamente toda esta población. 150 ya 2 días en este albergue que se instaló en el Instituto Tecnológico del Istmo y que hoy pues ya están comenzando con estas tareas de limpieza, primero de sus viviendas y también con el apoyo del Ejército Mexicano, Jaime, a través del plan DN3C. Se están llevando a cabo ya las limpiezas de las calles con equipo a mano, prácticamente con palas, con alcarretillas y también con equipo de maquinaria pesada para retirar las toneladas de basura que arrastró lamentablemente este río, el cauce de este río, y que quedaron atrapados en el puente conocido como el Puente Chaparro de la 9ª sección, y que hoy literalmente están ya en este proceso de limpieza. Van a ser días de jornadas muy extensas, días muy cansados, porque en esta parte, la parte sur de la población, Jaime, es donde se concentra toda la basura que arrastra el cauce del río, porque hay que comentarte que son 9 los municipios por los que atraviesa este importante río aquí en el istmo de Tehuantepec, y ya te imaginarás las toneladas de basura. Es una tarea titánica la que van a emprender, la que están emprendiendo ya, y se espera, de acuerdo a lo que nos han dicho algunos vecinos, que serán prácticamente del día de mañana hasta pasado mañana cuando concluya esta limpieza. Tuvimos oportunidad de platicar con algunos vecinos, Jaime, y te invito a que escuchemos a uno de ellos. Estuvo un poco crítico porque casi llegó hasta allá, hasta donde termina el escalón, y de aquel lado también llegó por atrás de la casa. Pues la gente que estuvo aquí cerca a la orilla de la calle, pues no pudieron salir, pero gracias a Dios ayer bajó, pero subió nuevamente, volvió a subir en la madrugada, en la noche. Y hoy en la mañana pues ya estuvo bajando poco a poco estuvo bajando. Vaya situación, Ramón, vaya situación, hay que ver qué es lo que ocurre. Y bueno, pues las condiciones, todavía nos quedan semanas, algunas al menos, de temporada de huracanes, concluye hacia finales del mes de noviembre. Ya estaremos atentos de lo que suceda. Cuídate mucho, Ramón, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Hasta pronto. Y siguiendo en este contexto de las lluvias, vecinos de la colonia Icacos, allá en Acapulco, reportaron el desabasto de agua en toda esa zona. Y es que aunque usted no lo crea, esto se debe al paso del huracán John. Carlos Vega tiene toda la información. Tengo que subir una pocita de agua que está acá arriba, que es agua limpia, es para proveer, para lavar la ropa, nomás para lavar la ropa, porque para agua tenemos que irnos más arriba todavía para agarrar agua para tomar, pues está más limpia. Sí, así me solvento pues con mi familia. En la colonia Icacos, en Acapulco Guerrero, una de las más pobres, la gente vive sin agua. Los habitantes deben sacar el líquido de ríos y pozos para trabajar, bañarse e incluso beber. En esta localidad ya padecían la escasez de agua, pero el paso del huracán John agravó la crisis. Pues sí me da miedo porque pues el agua no está hervida, no tiene cloro, pues es un riesgo que tengo con mi familia, pues de una enfermedad,
una bacteria que llega ahí al agua. Sí, pero la necesidad es grande, pues tengo que llevar agua a la casa. Aunque los vecinos no tienen agua, les sigue llegando el recibo. Lo poco que acarrean lo almacenan en cubetas y tambos que tienen a la mano. La mayoría no tiene cisterna. Además, temen que la nueva depresión tropical retrase aún más el suministro del líquido. Ollón nos afectó mucho porque fue muy lento y dilató tirando agua demasiado tiempo. Y entonces ya dicen, ya viene el otro Cristi, que lo dicen. Entonces ya la sensación es de miedo, porque en todo nos ha afectado bastante, psicológicamente y económicamente. Con imágenes de Oscar Jaro e información de Carlos Vega, Milenio Noticias. Nos afecta porque tenemos que bañarnos, nos afecta porque hay que comer y lavar traste, bañarse uno mismo, todo el servicio doméstico, pues nos afecta lógicamente si no hay agua. Momento de la pausa, la segunda. Vamos a regresar con el panorama internacional, Horacio Besson y mucho más. Siguen las tensiones en el Medio Oriente. En la última semana se han registrado diversos ataques de Israel en contra del Hezbollah. A todo esto se da a pocos días de que se cumple un año de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza. Vamos a platicar de este tema con Horacio Besson, coeditor de Fronteras en Panorama Internacional. Horacio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿qué tal? Mucha tensión, ¿no?, en la zona del Medio Oriente. Mucha tensión, cada vez más. La nueva escalada empezó este martes cuando pues Irán se atrevió a lanzar entre 180 a 200 misiles al territorio iraní. Había un antecedente, la primera vez que lo hizo fue en abril, y esto pues está aumentando bastante la tensión. Hay una atmósfera muy negativa entre los diplomáticos de lo que pueda suceder a continuación, y pues todo también esto fue el detonante el sábado pasado cuando mató Israel al líder de Hezbollah allá en Líbano, a Nasrallah, Hassan Nasrallah, y pues aquí fue la gota que derramó, por decirlo de una forma, del vaso para que Irán decidiera atacar, y ahora viene... Todo el mundo está esperando cuál va a ser el contragolpe. Y en ese sentido, ¿viene también como una respuesta de lo que ocurrió con los Vipers y todo esto? ¿Es una historia que va entrelazada? Claro, es contundente, es cada una gota a gota, hasta que ya pues fue una cuestión de que no pudo más, por decirlo de alguna manera, Teherán, y decidió atacar, y obviamente hubo ahí, a partir de ahí ha sido esa guerra de comentarios, de amenazas, tanto del lado de Israel como de Irán. Por la parte de Israel, obviamente, el primer ministro Benjamín Netanyahu, y por el lado de Irán, el presidente Pezeshkian, que si quieres, ahí tenemos algunas declaraciones de ambos líderes. אני מבקש לשלוח תנחומי מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. و ما مجبور به پاسخ شدیم و اگر بخواهد طور دیگه عمل کند پاسخی محکمتر خواهیم داد به این چیزی است که جمهوری اسلامی بهش پایبند است. Bueno, pues importante, ¿no?, lo que señalan, y también la tensión, pues esto también involucra a Estados Unidos. Hay que ver qué decisiones toma, de qué manera las toma y qué rol juegan las otras potencias del mundo, ¿no? Claro, sí, el martes gran parte de la defensa, prácticamente no hubo ninguna víctima pese a todos los misiles. Hubo un muerto en la Cisjordania ocupada, pero gran parte de la ayuda fue para blindar a Israel, fue por parte de Estados Unidos. Hoy Joe Biden afirmó que él recomendaría que no se atacara a los pozos petroleros ni toda la infraestructura, porque aquí es la cuestión, ¿qué va a atacar Israel? Porque pues juró que lo va a hacer. Y hoy también Donald Trump afirmó que por su parte debería atacarse las instalaciones nucleares de Irán. No, bueno, qué locura. Ya veremos qué es lo que ocurrió. Horacio, ¿algo más que quieras agregar sobre este tema?
Pues estar pendientes, el lunes se cumple justamente el año de la matanza por parte de la misión y también ver en las próximas horas o días cuál va a ser la reacción de Irán y lo que puede provocar a la vez de la reacción de Irán. Un año de este ataque y de este muy sorpresivo ataque, y un año también que no sabemos de muchas de las personas que fueron secuestradas. ¿Cuál es el destino de ellas? Exacto, ya poco a poco se ha ido apareciendo lamentablemente muertos y es parte de la negociación y de la presión por parte de la sociedad de Israel de que pide al gobierno de Israel que negocie para salvar vidas. Pues Horacio, gracias y atentos a Fronteras en este panorama internacional. Muy buen fin de semana. Excelente fin de semana, Horacio. Vamos a ir a la pausa comercial. Es muy breve. Regresamos. Y bueno, ya le decíamos que la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en Veracruz en esta primera gira que está celebrando, o será su segunda gira, pero ya una gira muy diferente. La primera la estableció en Acapulco alrededor de todo lo que ocurre con John, pero llama mucho la atención, vea la manera en la cual se despidió luego de que terminó este evento allá donde se celebró la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 y la creación de la Armada de México. Pues fue despedida así, de manera multitudinaria, la presidenta Claudia Sheinbaum. Así salió, así la despidieron en este convoy a las afueras en el estado de Veracruz. Importante estas imágenes, la verdad, de lo que ocurre alrededor de la presidenta Claudia Sheinbaum. En ti, presidenta, gracias. Compañeras, Mineli Ataide y Beth Salgado, las extrañé. He de decir que las extrañé. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Te extrañamos, claro que sí, claro. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Oigan, vamos a empezar con una película que ha causado cierta controversia porque ya se estrenó precisamente esta semana la segunda parte de The Joker. La quiero ver. Y bueno, pues mira, ha generado todo tipo de comentarios entre que si es un musical y no. Todd Phillips todo el tiempo ha defendido que no es un musical y explica las razones del por qué. Que eso les causó conflicto. ¿no? Sí. Exacto. Soy de esas personas a las que la parte musical les causó conflicto, con todo y que amo a Lady Gaga, por el hecho de que sentía que de pronto no se estaba avanzando en la narrativa y en la trama de la historia por prestar atención a la parte musical. Y por supuesto que sí hay una justificación para que todo esto ocurra. Cuando la vean ya descubrirán por qué. Porque sí hay una parte dentro de la película que, sin spoilers, ellos denominan el show o el entretenimiento, que tiene que ver con toda la doble locura de los personajes y cómo se envuelven en ella, ¿no? Yo rescato de esta película siempre, por supuesto, lo que fue maestría en la primera parte, y es que es esa crítica social respecto a cómo se aborda la salud mental, los abandonados del sistema, que en este caso es Joker. Y pues bueno, esto es lo que dice Joaquín Phoenix respecto a la parte musical y regresar con el personaje. To know what the character was like after the events of the first film, what happens when he's sitting in a cell for a couple years and thinking about what he did. And so I just thought it was really interesting. And then they kind of talking about this musical element, which of course was such a big part of the first film. I think everybody probably can identify with this idea of maybe your true nature or your private nature versus your presented or projected image. You know, if somebody has fallen in love with you because of this image that you've created or that you're a part of, especially somebody like Arthur, who has such self-esteem issues and doesn't really have a strong foundational center.
Mira, es una historia que como la primera también generó bastante controversia, pero creo que aquí sí es el tema de si lo musical, de si Lady Gaga, de si Harley Quinn y demás, ¿no? Bueno, cuando la vean ya podemos discutir aquí también en esta mesa qué les parece. No, pero yo ya voy atrasado con la de Demi Moore. No, hombre. Nos dejaste como tarea como 3 tareas, ¿no? Y no avanzamos nada en esta semana. Los alumnos no hacen la tarea, ¿qué pasa? Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Oigan, pues sí, esto por un lado. Y por otro, pues ya se estrenó en Prime Video otra historia. Yo sé que no te gusta el terror, no, Jaime, pero esto es un thriller psicológico en el que una madre va a descubrir que su hija es una asesina serial en potencia. Es una cuestión distópica porque los tiempos van entre el futuro y el presente. Y bueno, Irene Azuela es la protagonista y precisamente habla sobre trastocar sus propios miedos maternales a través de esta historia. Me atrapó la idea de hacer una historia que puede estar cercana pues a mí, a cualquier otra mujer de mi edad con hijos. Cuando nos enfrentamos al miedo más grande, ¿no? A ese miedo que tiene que ver con ellos siendo atacados. Es que yo soy mamá, ¿no? Y yo tengo una hija pues más o menos de esa edad y entonces me aterra ponerme en ese lugar porque siento que es como ponerle una lupa a mis propios miedos. Me encanta que también las plataformas estén apostando a distintos géneros, no solo los que sabemos que funcionan perfectamente, ¿no? Como la comedia, como está buenísimo que Amazon haya apostado por un guión así. Y todo lo que ocurre dentro de esta trama es revelado a través de un diario. Entonces, por eso la película se llama así, ¿no? Todo les va siendo revelado paulatinamente mientras avanza la vida y la historia ahí misma. Pues así que esta la encuentran en Prime Video. Perfecto, muchas gracias, Ivette. ¿De qué? Un gusto como siempre. Minelli, ¿llegó el fin de semana? Más recomendaciones para ver y para ver fútbol. Vamos a hablar de la apertura 2024 de Chivas, que ya sé que no te gustó el drama que se hizo alrededor del Piojo Alvarado, del petardo y demás, pero bueno, hay muchos dramas alrededor del Guadalajara. Este fin de semana enfrenta el clásico tapatío, recordemos, tiene 15 puntos, está en el 8º lugar. En cuestión deportiva no está mal el Guadalajara, pero en todo lo que lo rodea, pues recordemos que Fernando Gago, su entrenador, está entre que se va a Boca Juniors, entre que se queda, y bueno, se dice que este partido, justamente el del fin de semana, es el último en el que veremos a Fernando Gago al frente de las Chivas. Incluso hoy que salieron los jugadores ya para concentrarse previo a este duelo, pues bueno, no fue Fernando Gago, no estuvo con ellos, por eso obviamente la polémica se acrecenta justo con estas imágenes que vemos y que alrededor de las Chivas, como les decía, hay esa, pues no estabilidad, más bien no hay esa estabilidad, pensando en que el próximo lunes pueden amanecer, o es más, ni el lunes, el domingo pueden amanecer sin entrenador, pero bueno, hay que ver mañana el clásico tapatío, uno de los partidos importantes este fin de semana, y también América, bueno, vamos a cambiar ya de tema, vamos con América porque se mide a León, buscará obviamente levantarse después de que, por eso te extrañamos, Jaime, porque queríamos hablar de que los Pumas le ganaron a la América la semana pasada. Sigo yo feliz, con el orgullo azul y oro, o sea, en lo más alto. La verdad es que los pronósticos eran totalmente contrarios, O sea, hay que decirlo, Pumas sí está mejor en ese sentido, sí, en la cuestión de números, pero bueno, las Águilas la verdad es que tienen mucho mejor plantel. No, bueno. Les ha fallado mucho el tema de las lesiones, eso sí. Y fueron muy soberbios en la alineación que puso Jardine el fin de semana, la verdad. Yo lo considero de esa manera. ¿Y a otros? Sí, yo también creo que se confiaron, creo que se confiaron y bueno, al final salen con esa desventaja, ¿no? Enfrentan a León justamente este fin de semana y tenemos entrevista con Alejandro Zendejas, la cual tendremos ya más amplia en 20:45. Vamos a escuchar lo que dijo. Han sido 2 años y medio buenísimos. Este año ha sido el mejor, pero el peor año que me ha tocado. Temas del mejor porque el bicampeonato llegó y no todos pueden ganar eso, entonces estoy agradecido con eso, y luego el peor por tema de las lesiones y todo, que uno no espera, pero por cosas pasan. Al inicio no me pegó tanto porque pensaba que iba a salir más temprano, pero justo cuando llegaba, por ejemplo, a la semana 3 o semana 4, pues yo ya pensaba que iba a estar saliendo de la lesión, de quitando la bota y todo,
y que no, me dice, no, otra semana, y luego otra semana, y luego otros días. Ahí está, dice que en la liguilla, eso sí, en la liguilla el América es otro, pero primero esperemos que pase en la liguilla, ¿no? Que lleguen y que lleguen a la liguilla, y es otro torneo como el clásico. Sí. ¿Esta entrevista completa? ¿A qué hora? 20:45. Perfecto, pues ya. Vamos a ver si las Águilas se levantan y alcanzan a entrar por lo menos el play-in. Hoy tienen 13 puntos, le ha ido mal al América, pero André Jardine tiene crédito por ese bicampeonato, ¿no? Muchos dicen, ¿qué pasará con André Jardine? Perdón, fue bicampeón. Sí, ¿no? sí. Hay que decirlo de esa manera. Y hay que hacer algo con el torneo mexicano, ¿no? No puedes tener partidos de fútbol con 5,000 personas. Lo vamos a platicar, ¿qué te parece? Eso está. Cuando nos volvamos a ver, sí, lo platicamos. Que seguramente será la próxima semana. Me parece perfecto. Minelli, gracias. Buenas noches. Ivette, un gusto. Gracias, buenas noches. Mucho. Cuídense mucho. Gracias. Tengan un excelente fin de semana. Sigan en Milenio Televisión.